El día de hoy y vamos a estar teniendo nuestra Santa Cena al final, así que vaya preparando su corazón. La historia de Cornelio el centurión. Diga conmigo la historia de Cornelio el centurión. Hechos capítulo 10 verso 1 al 6. Y esta historia, la historia de Cornelio, es una historia en la palabra de Dios muy reveladora. Es una palabra, hermano, que tiene mucha importancia para nosotros, ¿verdad? Los que estamos en este mundo, ¿verdad? Es una palabra que tiene, hermano, mucho significado. Vamos a hablar acerca de la bondad y la religiosidad de muchas personas en esta vida, que muchas veces nos llevan a nosotros a pensar, nos llevan a creer, ¿verdad?, que esas personas alcanzan la salvación o van a poder llegar al reino de los cielos por su conducta, porque son personas muy buenas, muy bondadosas, no le hacen daño a nadie, no matan, no roban, no extorsionan, son muy justos. Y este hombre, Cornelio, la palabra de Dios nos enseña, era una persona que tenía cualidades, y hermano, muy importantes. Como una persona en ese tiempo, el centurión, ¿verdad?, que dice que era el que mandaba la compañía llamada la italiana. Era una persona muy piadosa, dice que hacía muchas buenas obras al pueblo, ayudaba en todo lo que podía, ¿verdad?, al pueblo de Israel, lo querían mucho. Era una persona temerosa, no solo él, sino también toda su casa, su servidumbre. Aún muchos de los que servían en el ejército con él eran personas que tenían temor de Dios. La Biblia dice que aparte hacía muchas limosnas. Aleluya. Era una persona muy dadivosa, era una persona que, hermano, no tenía que andarle diciendo: ándale, hermano, dele al Señor, tráigale a Dios, mire que estamos ocupando para la casa de nuestro Señor. No teníamos que hacer eso, porque esta persona, dice, era una persona que daba muchas limosnas. No solo eso, sino que aparte este hombre oraba, dice, siempre. Aleluya. Cualquiera que mirara al centurión, ¿verdad?, que nos presenta la palabra de Dios, diría que ese hombre es cristiano, va al cielo, este hombre va a la gloria de Dios. ¿Y cuánta gente, hermano, no existe en nuestro mundo con esta forma de vida? Hay personas, y no lo podemos negar, hermano, que igual que este hombre llamado el centurión, son personas muy buenas, que se quita, dice uno, el pan de la boca para dárselo a los demás, que son personas muy desprendidas, porque hay unos hermanos muy agarrados. Hay unos que ven que tienen necesidad del otro y no les dan nada. ¿Ha visto eso? Te ven parado en el freeway con una llanta ponchada y se pasan de largo, hermano. ¿Nunca le ha tocado estar haciendo? Yo una vez estuve aquí en Corona. Yo creo que no pasó ni un cristiano ese día. Se me ponchó una llanta a las 10 de la mañana. Eran las 2 de la tarde y yo todavía ahí parado, hermano. Nadie se acercó. Tuve que llevarme el carro así con la llanta ponchada. Cuando vi que me iba a anochecer ahí, tuve que irme así, hermano, a buscar un lugar a ver dónde podía, hermano, reparar el pobre carro. Y hay muchos cristianos así. Hay mucha gente, hermano, que no es buena. Hay mucha gente que es media maleante. El otro día estaba, hermano, mirando en el Facebook, estaba mirando algo especial. Estaban pasando el video de una mujer que estaba contando las ganancias que había sacado, hermano, en el día pidiendo limosna. Y se estaba riendo la mujer, ¿verdad?, de todo el montón. Tenía una caja y sacaba dinero de a montones, hermano, de lo que había ganado. Y luego ella se burlaba de la manera en que ella estaba pidiendo ese dinero. Ponía una cara así muy triste y decía unas palabras muy lastimeras, y la gente le daba. Y la que estaba, ¿verdad?, pasando ese video y entrevistando a ella, o sea, estaban criticando el video, dijo esta persona, dijo:
qué gente tan mala. Por esta causa, en verdad es que muchos de nosotros ya no le damos a ningún indigente ni a nadie que nos pide. Y muchos de los que estamos tal vez aquí en este lugar, tal vez pensemos de la misma manera. Ya no le damos nosotros a la gente porque ni sabemos para qué quieren el dinero. ¿Qué tal si lo quieren para irse a burlar de nosotros? Usted le va a platicar una historia que a mí me pasó. Pero el que estaba al lado de esta persona que estaban criticando el video, dijo, ¿sabes una cosa? A mí me gustaría vivir en esa ciudad. Y la mujer le dice, ¿por qué te gustaría vivir en esa ciudad? Y dijo él, ¿por qué? Dijo, en esa ciudad hay mucha gente buena. Fíjese, cuando nosotros hablamos de estas cosas, a veces la gente tiene una mentalidad extrema. Oh, es que mira nomás esa gente cómo abusa de las demás personas. Pero sin embargo él pudo mirar la bondad de la gente que le conmovía el corazón, hermano, las palabras que aquella mujer estaba utilizando para obtener algo de dinero de ellos. Y dijo él, a mí me gustaría vivir en esa ciudad, porque hay mucha gente bondadosa. Dijo la otra, bueno, dijo, pues siendo así, dijo, viéndola de esa manera, así es distinto, dijo ella. Yo les he platicado una historia y se la voy a platicar el día de hoy porque, hermano, vamos a hablar un poquito de la bondad, ¿verdad? Y de lo que este hombre era. Hace muchos años yo viví en la ciudad de Whittier por mucho tiempo. En Whittier viví, hermano, casi como 10 o 15 años, yo creo. Y me recuerdo que íbamos a trabajar en nuestro trabajo regular a Los Ángeles. Y en una ocasión, hermano, me tocó, ¿verdad?, irme por el Freeway 10 en la mañana. Usted sabe cómo se pone este freeway. Y si hay un accidente no se puede caminar. Y cuando estamos hablando de que iba hasta la Ciénega, hermano, por el Freeway 10, yo dije, no voy a llegar. Y que se me ocurre, dije, voy a agarrar la Washington, me bajo en la Vermont y voy rapidito para allá. Me bajo en la calle. Y estaba un hombre a la orilla del freeway, ahí, hermano, en la salida, y traía una pierna de yeso, hermano, desde abajo hasta aquí, hermano. Era una pierna así, hermano, enyesada. Y me dio tanto, hermano, estaba con su manita así, el pobre hombre. Me dio tanto sentimiento mirarlo, hermano, en su condición. Yo llevaba $10 para mi lonche. Y lo saqué, hermano, y se los di a ese pobre hombre. A ver, ¿qué como? Dije, si no, pues me toca ayuno, aleluya. Me fui a trabajar. Por la tarde, hermano, cuando salí de trabajar, me vine y vi que el freeway estaba en la misma condición y dije, me voy a ir por la Adams y le corto camino para el otro lado. Usted sabe lo que estamos hablando, los que conocen Los Ángeles. Oiga, que me vengo y agarro la Adams, y en cuanto llego a la Vermont y la Adams, hermano, que voy mirando al indigente, al de la pierna de yeso, pero con ella cargada aquí en el hombro, camino y camino. Me engañó. Yo ayunando, hermano, mis $10. Sentí que me dio coraje, hermano, de ver lo que esa persona estaba. Ese era su plan de trabajo. Ponerse esa pierna, irse a parar a esa esquina y abusar de la bondad de las personas que estaban pasando por ese lugar. Después de que se me pasó el coraje, me dio risa. Porque dije yo, ¿cuántos no fueron abusados igual que yo? Amén. Hay mucha gente, hermano, que en este mundo, bueno, ¿verdad?, son personas que tratan de llegar, ¿verdad?, de esta manera al corazón de la gente. Pero en este caso, este hombre era bueno. Era una persona buena. Y cualquiera, como ya lo dije, diría que este Cornelio estaba a salvo y que por medio de sus obras se estaba ganando el cielo. Pero Cornelio nos da a nosotros una idea de lo que Dios quiere y lo que Dios quiere enseñarnos esta mañana. Muchos creemos en que las cosas que hacemos para Dios nos darán la oportunidad de torcerle el brazo a Dios para obligarnos
para obligarlo a dejarnos entrar a su reino. Pensamos que haciendo cosas podemos lograr que Dios, hermano, se compadezca y nos lleve a su gloria. Y Cornelio tenía todas las cualidades de un hombre de Dios, pero le faltaba una pequeña cosa, pequeñita. Le faltaba ser cristiano. Dígale a que está a su lado, le faltaba ser cristiano. No sé cuántos de ustedes sean muy buenos, pero les falta esa pequeña cualidad. Hay mucha gente, hermano, que son demasiado buenos. No hay, hermano, ni siquiera cómo levantar un dedo en contra de ellos. Son demasiado buenos, pero les falta una pequeña cosa. Les falta ser cristianos. Y la Biblia dice que este hombre era su problema. Esto es lo que Dios, hermano, nos dice en su palabra. Nunca se le olvide que si usted quiere llegar a la gloria de Dios, usted no entrará por las obras, ni por lo bueno que usted es, ni por todo lo que usted puede dar. Usted llegará a la gloria de Dios por la gracia y la misericordia de Dios que derramó a través de Jesús en la cruz del Calvario. Aleluya. Denle la gloria al Señor Jesús. Cristo pagó un precio muy alto en la cruz por los pecados de toda la humanidad. Y fue por eso que Él declaró en San Juan capítulo 14 y verso 6, ponga atención, Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Aleluya. Aleluya. O sea, no importa qué camino estés escogiendo, no importa por qué lugar quieras tú llegar a la gloria de Dios, si no entras por el camino que es Cristo, no vas a llegar. Porque la Biblia dice que Jesús pagó un alto precio por nosotros los pecadores en la cruz del Calvario. El otro día tuve la oportunidad de hablar con una persona totalmente inconversa. Tenía una imagen, bueno, no quiero decirle de quién, pero ya se imaginará, tradicional, la madre de los mexicanos. No se dije todo, ¿verdad? Qué bueno que yo soy americano, pero grandota, hermano, así, miren, toda la chimenea, como veladoras de todos los colores y sabores. Y que le empiezo a hablar de Jesucristo a esta mujer, y me empezó a prestar atención. Y cuando ya estábamos bien entrados en la plática, yo le dije: le voy a hacer una pregunta para que usted, ¿verdad?, piense. Después de haberle platicado del sacrificio de Jesús, yo le dije: dígame, ¿qué ha hecho esa imagen, esa virgen, por usted? Y la mujer se quedó, pues, digo, no, pues nada. Dígame qué le pide. Le dije yo: dígame, deme un libro, deme una parte de la historia donde esta imagen le está pidiendo a usted algo. Y me dijo: oh, ella me pide que yo sea buena. Y yo le dije: ¿y es buena? Bueno, dijo, así, ¿verdad? Dijo: bueno, no, le estoy preguntando si es buena. Y dijo: pues no. Le dije: mire, por eso Jesús pagó en la cruz un precio tan alto, porque Él sabía que todos nosotros, por más buenos que nos consideráramos, por más mejor que pensáramos que éramos que los demás, Cristo sabía que no podíamos llegar a su gloria si no era a través de su sacrificio en la cruz del Calvario. Amén. Le dije: Él pagó el precio en esa cruz para que usted no tuviera que pagar nada. Lo único que usted necesita ahora es que la sangre del Cordero esté en su corazón, y entonces el Padre le perdonará y le dará la oportunidad que llegue a la gloria de Dios. Aleluya. Mire, siempre, ahorita se lo voy a decir otra vez, pero ahorita se lo voy a empezar a repetir. Se le rasaban sus ojitos de lágrimas a esa mujer. Y yo digo que siempre hay un Cornelio
esperando a alguien que le lleve el mensaje de la salvación. Aleluya. ¿Y quiénes son los que están listos para llevar el mensaje de la vida eterna? Los que le hemos creído a Cristo. ¿Cuántos creyentes hay en este lugar? Aleluya. No se me vayan a dormir con el calor, hermano. Dios siempre está mirando lo que sucede en este mundo. Y yo le puedo asegurar que Él conoce a muchos Cornelios, como ya lo dije, que están necesitando a un ángel como usted o como yo, que les anuncie el camino de la salvación. Por esto, Él tiene un encuentro, dice la palabra, que lo impacta en su corazón. La Biblia dice que Cornelio recibe una visión. Dios le manda a un ángel para que le lleve un mensaje muy especial a este hombre. La Biblia dice que Cornelio, como a las 9 de la mañana, tiene una visión y él mira a un ángel que Dios le está enviando para darle instrucciones acerca de la salvación. Pero lo interesante es que el ángel no le comunica a este hombre el evangelio. Hay gente que dice: oh no, a mí si Dios no me habla, yo no creo. Pues hombre, está perdido. Aleluya. A mí si no viene Dios a decirme, ¿verdad?, que me convierta, yo no me convierto. Lo siento, hermano, estás perdido. Porque aunque se te apareciera un ángel, aunque Dios viniera a decirte algo, no te puede predicar el evangelio, porque el evangelio fue dado a los hombres para que se lo prediquen a todos los hombres. Aleluya. Nosotros debemos de entender lo que está sucediendo. Este hombre necesita la salvación. Este hombre necesita el evangelio de la vida eterna, pero necesita a alguien que venga y se lo predique. Y en Primera de Pedro, en el capítulo número 1 y el verso 12, dice la palabra que los ángeles desean mirar, o sea, predicar o hablar el evangelio. Pero este privilegio Dios se lo ha dado a todos nosotros los hombres, las mujeres de Dios, para que por medio de las experiencias vividas otros puedan darle la gloria al Señor Jesús. Aleluya. Miren una cosa, si usted no tiene testimonio en el camino de Dios, ¿qué le va a decir a otros? ¿Por qué creen que hay muchos de nosotros malagradecidos dentro de la obra? Hoy por eso no vinieron los demás, hermanos, porque les iba a decir eso. Aleluya. Por eso no llegaron los otros, hermanos, porque les iba a decir malagradecidos a algunos. Gloria a Dios. Pero cuando usted sabe lo que Cristo hizo por usted, usted tiene testimonio que contar. ¿Sí o no? ¿A cuánto sacó Dios del alcoholismo? Amén. ¿A cuánto sacó Dios de las drogas? Amén. ¿A cuántos sacó Dios del adulterio? Amén. ¿A cuántos restauró Dios su casa? ¿A cuántos restauró su familia? ¿A cuántos les dio un milagro de sanidad? ¿A cuántos Dios les hizo un milagro en su vida antes de que usted viniera a la iglesia en la que usted está adorando el día de hoy? ¿Cuántos de nosotros éramos duros, necios, aguerridos, burladores, hermano? Algunos de nosotros, hermano, éramos así como, hermano, egoístas, pendencieros, altivos, malos hijos. ¿Sí o no? ¿Me está siguiendo? Amén. Pero cuando vino Cristo, Cristo empezó a cambiar nuestra mente, empezó a cambiar nuestro corazón, nuestra vida, y algo sucedió en nosotros. Ese es nuestro testimonio. Ahora podemos salir y hablar con las personas que están a nuestro lado y hablarles de ese milagro tan glorioso que Cristo hizo con cada uno de nosotros. Aleluya. Estamos aquí en este lugar no porque seamos buenos, no, pero hermano, hay unos malos en la iglesia. Amén. Aleluya.
Hay unos malos en la iglesia. Lo voy a repetir para que la grabación lo agarre bien, hermano, aleluya. Que allá en el mundo donde lo miren, lo sepan. Hay muchos malos en la iglesia. Aquí el único bueno es Cristo. Amén. El único que merece la honra y la gloria es el Señor Jesús. Y si no fuera por su misericordia, muchos de nosotros no estuviéramos en este lugar alabando y glorificando su santo nombre. No estuviéramos aquí, hermano, levantando las manos y dándole gloria al Rey de los Reyes. ¿Sí o no? Amén. ¿Para qué le vamos a dar vueltas? Si muchos de nosotros hasta somos flojerosos para venir al templo. Amén. Si no fuera por su misericordia. ¿Sí? Los ángeles quisieran, hermano, tener esta experiencia. Los ángeles quisieran hablar de las maravillas. Imagínense a un ángel hablándole, hermano, a una persona del evangelio. Oiga, hermano, yo creo que le predicaba desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Sí? Imagínese a un ángel transmitiendo el mensaje de Dios, pero ¿qué le traería? Le traería teología avanzada del tercer tipo, experiencias y milagros, pero no le podría dar testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida. No podría decirle a otra persona, ¿sabes qué? Yo estaba igual que tú, pero un día me acerqué a Jesucristo y Él cambió y transformó mi corazón. Aleluya. Esa es la diferencia. Por eso Dios dejó que el evangelio fuera predicado por cada uno de aquellos que le han creído al Señor Jesucristo. Aquel que tenía muchos demonios, aquel que estaba, hermano, lleno de demonios, cuando fue libertado, le rogaba a Jesús: déjame ir contigo, yo quiero ir contigo. Y el Señor Jesús le dijo: no, mejor ves y cuéntale a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Y cuando descendió, dice la palabra, se fue por Decápolis, una ciudad griega, y hermano, empezó a hablarles, y me imagino que les decía: yo soy aquel que se hacía daño, que se lastimaba entre las piedras, entre las tumbas, pero conocí a alguien que se llama Jesús y me libertó, rompió las cadenas, y ahora soy libre para honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Imagínense ese testimonio. Imagínense, hermano, que el endemoniado al que todos le sacaban la vuelta ahora predicaba acerca de alguien que tiene poder para hacer milagros y hacer maravillas en la vida de aquellos hermanos que se acercan a él. ¿Ah? Yo creo que todos se quedaban impactados de oír, hermano, lo que estaba sucediendo. La Biblia nos enseña que Cornelio, bajo la ley de Dios, tenía mucho conocimiento de lo que la ley decía, que él sabía lo que se tenía que hacer bajo la ley, aunque no era un judío, pero él sabía lo que se tenía que hacer, pero no sabía nada del evangelio. Él no sabía nada de la salvación. Él no entendía lo que Dios dice en su palabra. Él no comprendía que la salvación no viene por obras, sino por la locura de la predicación. Aleluya. Amén. No viene por otra cosa. La salvación no viene de otra manera. Él era bueno haciendo obras, él era bueno dando sacrificios, él era bueno haciendo cosas tremendas como estas, pero no sabía nada acerca de la locura de la predicación. Eso lo dice 1 Corintios capítulo 1 y verso 21. Y es una locura, hermano, porque imagínese el evangelio que la palabra de Dios nos está enseñando. Nosotros, hermano, dice la palabra, no tenemos que hacer nada para ser salvos. No tenemos que hacer ninguna obra para tratar de ganarnos la salvación. Aleluya. Bendito Dios. Pero el que ya es salvo, ¿cuántos son salvos en este lugar? Amén. Sabe que ahora las obras que él hace no son para ganarse nada. Aleluya. Nosotros ya no hacemos obras para ganarnos nada. Mire, yo quiero decirle esto para que en esta mañana se abra su corazoncito.
No hacemos nada para ganarnos nada. Aleluya. Porque nosotros, hermano, el día que nos rendimos a los pies de Cristo, ese día Dios nos dio la salvación y el perdón de nuestros pecados. Yo no necesito ganarme nada. Ya Dios me dio ese privilegio de ser parte del reino de Dios. Aleluya. Si ahora hago alguna obra, si ahora yo realizo algún trabajo, si ahora yo estoy haciendo algo, no es para ganarme nada, hermano. Es, hermano, en agradecimiento al Señor Jesucristo por el perdón que Él ya me dio a través de su sacrificio. Que le da honra y la gloria al Señor Jesús. Si usted es una persona agradecida, usted sabe lo que le estoy diciendo. No estamos haciendo nada para ganarnos nada. Ay, hermano, yo voy a la iglesia porque si no me voy al infierno. Pues de todos modos te vas a ir al infierno. Sí, amén. Si tú estás creyendo que porque vienes a la iglesia, hermano, y a eso nos duele a nosotros los pastores, quiero decirle. A mí no me gusta que la gente falte a la congregación. Oh, hermano, mire, yo los tengo entre ceja y ceja. A los faltistas, hermano, apúntenmelos en la lista negra del pastor. Dale, muy agresivo, ¿verdad? Aleluya, a Dios. Pero quiero decirle, hermano, que aunque no nos gusta eso, entendemos y sabemos, hermano, que no vamos a la gloria de Dios ni al cielo porque venimos a la congregación. Aleluya. Hermano, la salvación ya nos fue dada por Jesús. La salvación ya fue derramada sobre nosotros el día que le creímos. Si venimos a la iglesia es por obediencia, por agradecimiento, porque sabemos que gran misericordia Cristo derramó por nosotros en ese sacrificio. Aleluya. Por eso, hermano, cuando venimos a la casa de Dios, bajo la ley de Dios, hermano, había muchas cosas que hacer, había muchas cosas que pagar, había muchas cosas que desarrollar. Bajo esa ley, Cornelio estaba muy bien, pero no era salvo. Cornelio estaba bien. Bajo la ley de Dios, él daba limosnas, oraba, ayudaba, hacía buenas obras. Él estaba bien bajo la ley, pero no era salvo. ¿Por qué? Porque a él le faltaba lo más importante, le faltaba aceptar la obra más grande, y es la del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Hay mucha gente muy buena, hay mucha gente que hace muchas buenas obras, hay mucha gente que siempre está orándole a Dios, que se levanta por la mañana y lo primero que hace es darle gracias a Dios, que se van a dormir y ahí están dándole gracias a Dios. Son muy buenas personas, son gente, hermano, que usted les platica de la situación de alguien y luego le ayudan, luego hermano, hacen algo para, hermano, respaldar. Son gente muy buena, pero saben una cosa, siguen perdidos. Aleluya. Siguen perdidos. ¿Por qué? Porque les hace falta el sacrificio de la cruz de Cristo en la vida de cada uno de ellos. Solo piensen esta mañana, ¿de qué sirve ser bueno si Jesús no está con nosotros? ¿De qué sirve venir a la iglesia todo el tiempo si no le estamos poniendo nuestra confianza a nuestro Señor Jesús? ¿De qué sirve hacer tantas limosnas si no podemos comprar el cielo con ellas? Solo es a través de Jesús que se logra la salvación. Y esto nos cuesta a muchos entenderlo, porque es un misterio de parte de Dios. Mire qué interesante. Si Dios le hubiera pedido a usted cierta cantidad de dinero para lograr llegar al cielo, yo le aseguro que muchos estuvieran, hermano, ahorrando y echándole, hermano, para ir completando la cantidad para el día que usted parta a la gloria de Dios. Oh, sí, amén. Le aseguro que si Dios le hubiera pedido construir una iglesia, un templo, un edificio muy hermoso, muy bonito, de tal capacidad, ahí estuviera usted, hermano, echándole ganas para que el día que usted muera ya esté ese edificio listo, para que Dios lo deje entrar a su gloria.
¿Cuántas cosas no quisiéramos hacer muchos de nosotros, hermanos, para entrar al reino de los cielos? Pero a Dios le plació que todo esto fuera por medio de la locura de la predicación. Dios no solamente nos pide que creamos, hermano, en Él. Si uno dice eso, San Juan capítulo 3 verso 16, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Aleluya. ¿Cuántos creen en Jesús en esta mañana? Amén. A muchos nos cuesta entender estas palabras, nos cuesta comprender lo que aquí dice, nos cuesta trabajo creer. Esa es la palabra más dura que enfrentamos en nuestro corazón. Preferimos creer en fulanita, preferimos creer en sutanito, preferimos creer en esto, en aquello, pero nos cuesta trabajo creerle al que dio su vida en la cruz del Calvario por nosotros los pecadores. Sí, Cristo, pero amén. Esta es la palabra más difícil. Pero el ángel le dice a este hombre llamado Cornelio: ve y llama a Simón, manda que lo traigan a tu casa y él te va a decir lo que tienes que hacer. Y esta es la otra historia. Ahora vamos a ver otra historia. En medio de una historia se desarrolla otra historia. La Biblia nos habla de la visión de Pedro. Diga conmigo, la visión de Pedro. La visión de Pedro. En el verso número 10, que no leímos pero que está en su Biblia si lo quiere leer, la Biblia nos enseña lo que estaba sucediendo en la vida de un apóstol llamado Pedro. Dios siempre tiene propósitos para todos. Siempre me he preguntado, siempre yo, hermano, me había hecho esa pregunta en mi corazón: ¿por qué Dios no le dijo a Pablo, ya se había convertido en el camino a Damasco? ¿Por qué no le dijo Dios a Pablo o a Felipe, hermano, que fueron grandes predicadores de la palabra de Dios, dice la Biblia, o de Apolos, que era tan elocuente, hermano, en predicar el mensaje del Evangelio? ¿Por qué no envió a alguno de estos tres a la casa de Cornelio? ¿Por qué tuvo que enviar a este hombre llamado Pedro? La Biblia dice, hermano, que cuando comenzamos esta historia, hermano, Pedro tenía conflictos internos, hermano, entre la gracia y la ley. Ese Pedro que anduvo con Jesús, él tenía grandes conflictos. Una vez lo regañó el apóstol Pablo, hermano, por la manera de su comportamiento. Y Dios le da una enseñanza de 4 puntas. Cuando miramos la palabra, dice la Escritura que él tenía mucha hambre, y mientras que preparaban algo, se subió a la azotea de su casa, se puso a orar, y estando en visión, Dios, hermano, le empezó a bajar un lienzo. Y el lienzo era sostenido por 4 puntas. Y hermano, estas 4 puntas traían algo, hermano, que decirle a este hombre. Primero dice la palabra que en ese manto, manto que le estaban descendiendo, hermano, venían en ese lugar cuadrúpedos, terrestres, reptiles y todos los animales habidos y por haber, hermano, en este lugar. Y a veces hemos leído esa palabra y no nos hemos preguntado qué significa, qué quiere decir, qué es lo que estaba pasando. Pedro tenía un grave conflicto, hermano, entre la tradición mosaica y la gracia de Dios. A través, hermano, de esta enseñanza, hermano, el Señor está tratando con la vida de Pedro. Pedro, hermano, no hubiera ido a la casa de Cornelio. Pedro no hubiera ido, hermano, a predicar el Evangelio a Cornelio. Si Dios no trata con él antes de tiempo, Pedro no hubiera llegado, hermano, a ese lugar, porque no eran judíos. Así que Pedro tenía un gran conflicto, hermano, con la tradición mosaica. Dios le dice a este hombre: Pedro, mata y come.
El conflicto de Pedro, hermano, para entender la gracia. ¿Cómo iba él a matar lo que estaba en ese lienzo si a él le pareció que todo lo que había en ese lugar era inmundo? No, él nunca había comido eso. Él nunca había comido cosas inmundas. ¿Cómo iba a comer esas cosas? Pero Dios le está dando la orden: Pedro, mata y come. Pero el problema estaba en el corazón de Pedro. Pedro no podía entender la gracia de Dios. Le costaba trabajo comprender, hermano, lo que Dios le estaba mostrando. No era por obras, no era por lo que hacía, no era exclusiva la salvación de un solo grupo. Dios quería tratar con todo el mundo. Aleluya. Él dijo: ninguna cosa inmunda he comido jamás. Hay un conflicto del apóstol, hermano Pedro, en referencia a la obediencia. Si Dios estaba diciendo: id por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura, ¿qué es lo que tenía que hacer el apóstol Pedro? Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Pero cuando Dios le dice: mata y come, Pedro dijo: no, ninguna cosa inmunda he comido jamás. O sea, él estaba demostrando lo que había dentro de su corazón, hermano, en conflicto con la palabra de Dios. Y Dios le contesta al final y le dice: lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú común o inmundo. El conflicto de Pedro para entender el poder, hermano, de la redención, del sacrificio de Jesús, era muy grande. Él no podía entender que la salvación no era solamente para un grupito. La salvación había sido derramada para toda la humanidad. Aleluya. Para todos los seres humanos. Así que cuando Dios le da esta enseñanza, así lo encuentran los que venían de la casa de Cornelio. Y él tuvo, hermano, que tener una experiencia con el Espíritu Santo, que le dijo: no dudes en ir con ellos. Aleluya. Y de esta manera Dios completa el propósito divino. Vamos a terminar. Yo siempre he dicho que el más interesado en la salvación del hombre es Dios. Diga conmigo: el más interesado en la salvación del hombre es Dios. Si usted pensaba que nosotros estábamos reinteresadísimos, nomás le dejo de tarea cuántos salieron a evangelizar esta semana, y ahí se va a dar cuenta cuán interesadísimos estamos. Amén. Pero si yo le digo a usted que Dios no pagó este fin de semana y que Él estuvo convirtiendo almas este fin de semana, usted se dará cuenta que el más interesado en salvar almas es Dios. El más interesado en que el mundo no se pierda es Dios. Dios sigue buscando al perdido. Dios sigue, hermano, tratando de llegar al que está en la oscuridad. Dios sigue llegando a hogares, a casas, a personas, a vidas, hermano, que necesitan el amor de Dios. Y este hombre llamado Cornelio necesitaba el amor de Dios. Personas, hermano, que muchas veces, hermano, se parecen a él en su comportamiento, pero que nunca han recibido la presencia de alguien, hermano, que lleve el mensaje de la vida eterna. Hermano, pues nunca han sabido del evangelio de Dios. ¿Cómo se van a convertir? Dios quiere cumplir también un propósito en nosotros. Y el propósito de Dios en nosotros es que, hermano, también en los perdidos y a los perdidos se les dé la salvación, y a nosotros Dios nos dé la visión. Yo le aseguro que usted conoce a alguien que no conoce de Jesús. Usted conoce a uno que no conoce de Jesús. Esa es la visión que Dios te pone hoy, para que tú vayas a predicarle ese mensaje de la salvación. La Biblia dice en el verso 43 que Pedro predica una palabra, y mientras él aún estaba hablando, el Espíritu Santo descendió sobre Cornelio.
No tuvo que dar un discurso muy elaborado. Él le habló de lo que había mirado, le habló del sacrificio, le habló de Jesús, le habló de su misericordia. Y dice la palabra que todavía no acababa de hablar cuando ya el Espíritu estaba, hermano, derramándose allí en la casa de Cornelio. Aleluya. Nosotros, hermano, lo único que tenemos que entender es que Dios nos está buscando, hermano, para que le obedezcamos y para que salgamos a predicar su palabra, y lo demás lo va a hacer Él. Amén. ¿Por qué nos frustramos muchos de nosotros? Porque muchos de nosotros queremos convertir a la gente. Salimos con ganas de convertir al mundo. Salimos con ganas de que todos, hermanos, se conviertan. Pero no somos nosotros los que convertimos. El que convierte al pecador es el Espíritu Santo. Es el que le da, hermano, al corazón convicción de pecado. Es el Señor el que alcanza el corazón y la vida de esa gente. Usted solo tiene que aprender a hablar el Evangelio, tiene que aprender a hablar las verdades de Dios, tiene que aprender a llevar el mensaje de la vida eterna, tiene que aprender, hermano, que hay mucha gente que necesita del Señor Jesucristo. Aleluya. Ahí afuera se va a encontrar a un Cornelio, ahí afuera va a encontrar a alguien que necesita del amor de Dios. Aleluya. No quiere Dios que le des una predicación larga. Solamente vaya y dígale lo que usted sabe de Dios. Aleluya. Y lo demás, el Espíritu Santo lo hará. ¿Ven? Quiero que usted mire lo que dice, hermano, el versículo 34. Ahí está, se lo voy a leer. Y le dijo Pedro en el capítulo número 9, perdón, en el capítulo 10, verso 34. Aleluya. Dice la palabra de Dios: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Aleluya. Sino que en toda la nación se agrada del que teme y hace justicia. Y Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Y vosotros sabéis, empezó a hablar del evangelio, a hablar de la palabra, pero vea el verso 42. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecado por su nombre. Y mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Y el verso 48 para terminar, dice: y después de que, verdad, el Espíritu se derrama y todo, dice, y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús, y entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Oiga eso. Quiere decir entonces que toda la casa de este hombre llamado Cornelio, toda la familia, hermano, se convirtió al Señor Jesús. Cuando usted, hermano, mira hacia afuera, yo quiero que usted mire algo muy importante. Deje que el Espíritu Santo de Dios, hermano, descienda sobre su vida, que toque, hermano, su corazón, y que usted empiece a ver, hermano, que usted puede llegar a una casa, a una familia, a un hogar, y Dios puede transformar esas vidas por medio de usted. Aleluya. Y cuando usted, hermano, empieza, hermano, a mirar el poder de Dios, se va a dar cuenta de lo importante que es que nosotros obedezcamos al mandato de nuestro Dios, llevando la salvación a los perdidos. Hoy hay mucha agua, pero son pocos los que se bautizan. Aleluya. Porque muchas iglesias perdieron la visión, se les olvidó lo que Cristo ha mandado, y el lienzo de 4 puntas, hermano, ya no va a descender más. Ya Dios no va a venir a decirte: mira, Juanito, mata y come. Mira, Cajoyita, mata y come. Mira, Memo, mata y come. Dios no te va a decir eso ya.
Ese lienzo no va a volver a descender. ¿Por qué? Porque lo que Dios está esperando es que tú le digas a Dios: heme aquí, aleluya, envíame a mí, gloria a Dios. ¿A dónde iré, Señor? Cuando nosotros, hermano, estamos entendiendo, es el tiempo de obedecer, es el tiempo de predicar, es el tiempo de salir a la calle, es el tiempo de decirle a Dios: dame visión, Señor, para llevar tu palabra a alguien que sea como Cornelio, gloria a Dios. Amén. A alguien que esté esperándome, Señor, para yo llevarle el mensaje de la vida eterna. Y ni vean el reloj, gloria a Dios. Es el tiempo de predicar el Evangelio, iglesia. Es el tiempo de levantarnos en el poder de Dios y dejar que el Espíritu Santo de Dios penetre hogares, casas, hermano, vidas de gente que están batallando y sufriendo en este mundo perdido. No crea que va a venir un ángel a decirles: mañana te envío a Martín. Aleluya. Ahí va a llegar Arturito. Sí, gloria a Dios. No va a venir ese ángel ya. Ya no va a venir ese ángel a decirle: ves, tocarle la puerta a Wendy allá para que vaya a predicar el Evangelio. Ya no va a venir ese ángel. Dios está esperando que seamos nosotros los que tomemos la iniciativa de ir. Aleluya. Y Dios va a guiar tus pasos. Dios va a guiar tu caminar. Dios te va a llevar a esa puertita que necesitas tocar. Gloria a Dios. Es tiempo de despertar, iglesia. Es tiempo de ponernos en las manos del Señor. El Espíritu Santo aún está deseando alcanzar a un perdido, aún está deseando convertir a una familia, aún está deseando, hermano, transformar un hogar y una vida. ¿Y a quién va a enviar el Señor? ¿A nosotros? Aleluya. ¿A quién va a enviar el Señor? A nosotros. ¿A quién va a enviar el Señor? A nosotros, iglesia. Por eso es importante que no perdamos la visión. Es tiempo de orar, es tiempo de decirle al Señor: Señor, dame esa visión, que no se acabe en mi corazón, verdad, en este día, que no se acabe en mi mente ni en mi ser el deseo de ir a alcanzar, Señor, a un perdido para predicar el Evangelio. Lo demás lo va a hacer el Señor Jesús. Usted solamente vaya y cuéntele y dígale lo que Dios ha hecho con usted. Vaya y lléveles un mensaje de vida eterna. Dígales acerca de ese Jesús que murió en la cruz del Calvario y pagó el precio por nosotros en esa cruz. Y lo demás lo hará el Espíritu Santo de Dios. Póngase de pie. Aleluya, póngase de pie en esta mañana. Yo creo con todo mi corazón que ahí afuera hay alguien que te está esperando. Estoy seguro que hay alguien, y tú sabes que hay alguien que te está esperando, que hay alguien que necesita del amor de Dios, que hay alguien que necesita de que tú vayas a llevar el mensaje de la vida eterna, que hay alguien que está ocupando que tú te acerques a ellos. Y yo pienso que en este día Dios te está dando una palabra. Vas a encontrar a alguien como Cornelio. Vas a encontrar a alguien que está necesitando el amor de Dios. Vas a encontrar a alguien que está ocupando que alguien le muestre el camino de la salvación. Vas a encontrarte a alguien que está necesitando de que tú vayas y abras tu boca para predicar el Evangelio de la salvación. Cierre sus ojos y oremos. Padre Santo y Eterno, en el nombre glorioso de Jesús, Señor, en esta mañana te damos gracias. Gracias, Padre, por este hombre llamado Cornelio, que aunque era muy bueno, tremendamente bueno, le faltaba la salvación. Le faltaba, Señor, que entendiera el sacrificio de la cruz. Hoy, Señor, hay muchos que necesitan todavía ese sacrificio, que necesitan de ese amor, que necesitan, Señor, de esa presencia. Y tú tienes muchos y muchas aquí en esta congregación que podrían alcanzar a esa familia, a ese compañero de trabajo, a esa amistad, a ese vecino, a ese conocido. Pero tenemos que tomar la decisión, Señor, de ir a llevar el mensaje de la vida eterna. Padre, en el nombre de Jesús, pon en tus manos a cada hermano, cada hermana. Haz tu obra en cada uno de ellos. Haz tu obra en cada uno de nosotros. Haz una obra gloriosa, Señor, en esta congregación. Ayúdanos, Señor,
Que la pereza salga de nuestro corazón. Que nuestra inconsciencia se vaya, Señor, de nuestra vida. Que nosotros, Señor, empecemos a mirar con los ojos que tú miraste al mundo. Que aprendamos a ver como tú miraste en mi vida, mi corazón. Yo, Señor, quisiera saber cómo me miraste a mí, habiendo tantos mejores que yo. Pero a ti te plació venir a mi vida, a mi casa, a mi hogar, a mi familia. Y hoy, Señor, yo te agradezco porque sé que hay muchos ahí afuera que todavía están conmigo. Ayúdame, Señor, para ir a llevar este evangelio. Ayúdame para presentar las buenas nuevas de la salvación. Ayúdame, Señor, para llevar el mensaje de la vida eterna. Padre, te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Usa a cada hermano, a cada hermana. Usa a cada uno de aquellos que están en esta congregación. Ayúdanos, Señor, a apagar un poquito la televisión, a poder levantarnos de nuestro silloncito cómodo, a poder, Señor, dejar a un lado nuestras comodidades para poder salir, Señor, a caminar un poquito y mirar la necesidad de los que están a nuestro alrededor. Danos esa visión, Señor. Danos esa visión. Padre, danos hambre por las almas que necesitan la salvación. Sí, Señor, lo pedimos en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesús. Así como está en este momento, vamos a tomar nuestra Santa Cena. Vamos a